Buenas tardes, les habla Omar García Harfuch. Lo que estoy a punto de contar no es solo un crimen, es una cadena de decisiones, silencios y traiciones que terminó dejando varios cuerpos en el camino. Un caso que comenzó como un homicidio aislado y que, conforme avanzó la investigación, reveló una red mucho más oscura de lo que cualquiera imaginaba. Lo que parecía una tragedia puntual se transformó en una historia de dinero, drogas y muertes conectadas entre sí. Y todo cambió el día en que una casa fue allanada. El caso dio un giro definitivo cuando las autoridades ecuatorianas ingresaron a la vivienda donde residían la ciudadana peruana Giselle Fernández Ramírez y el futbolista Mario Pineda. Desde el primer momento, lo que se encontró dentro de ese inmueble dejó claro que estábamos frente a algo completamente distinto. No era solo un domicilio particular. Era el punto donde muchas piezas comenzaban a encajar. Durante el cateo, los agentes localizaron importantes cantidades de dinero en efectivo ocultas y distribuidas en distintos espacios de la casa. No se trataba de una suma menor ni de ahorros guardados sin orden. Era dinero acomodado, separado, listo para ser identificado y utilizado. Pero lo que realmente encendió las alarmas fue lo que apareció junto a ese efectivo. Entre los objetos asegurados se encontró un listado escrito a mano. En esas hojas había nombres, montos específicos y fechas claramente anotadas. Personas identificadas como deudores y cantidades que debían pagar. Para los investigadores, ese documento no era una simple libreta, era una pieza clave que apuntaba a un sistema de préstamos informales operando desde ese lugar. El cateo avanzó y los hallazgos se volvieron aún más delicados. En la misma vivienda se localizaron sustancias ilegales ya fraccionadas, empacadas y listas para su distribución. No había improvisación. Todo estaba organizado, preparado, dispuesto para moverse. Con eso, la hipótesis inicial se derrumbó por completo. Esa casa no era únicamente un espacio de convivencia. Funcionaba como un punto activo de operaciones ilícitas. Cada uno de estos elementos comenzó a ser analizado por unidades especializadas. Pero desde ese momento quedó claro que el caso ya no podía verse con los mismos ojos. Las evidencias vinculaban directamente a Giselle Fernández Ramírez con actividades de microtráfico y préstamos fuera del sistema legal, y abrían una conexión directa con personas de su entorno más cercano. Entre los nombres que comenzaron a aparecer en la investigación destacó uno en particular, Karen Juliana Grunauer Franco. La misma mujer que fue asesinada después de asistir al funeral de Mario Pineda. Para los investigadores, esta coincidencia no era casual. Era un punto de quiebre. La línea de investigación reveló que estas tres personas no solo compartían una relación personal. Compartían algo más profundo. Actividades económicas, movimientos constantes y un nivel de confianza que solo se da cuando hay intereses comunes. Eso explicaba por qué, después del asesinato ocurrido en la carnicería, una segunda mujer del mismo círculo fue ejecutada apenas horas más tarde. No se trataba de hechos aislados. No eran crímenes independientes. Todo apuntaba a una limpieza interna, a la eliminación de cabos sueltos dentro de una misma estructura. Cada muerte comenzaba a tener sentido dentro de una lógica brutal y calculada. Con estos hallazgos surgió una pregunta que ahora ocupa el centro de la investigación. ¿Mario Pineda sabía realmente lo que ocurría dentro de esa casa? Las autoridades analizan si, al convivir con Giselle, el jugador conocía estos movimientos, si participaba, si miraba hacia otro lado, o si quedó atrapado en una red cuyo verdadero alcance nunca comprendió. El cateo no cerró el caso. Lo encendió. Porque lo que se encontró dentro de esa vivienda conectó dinero, sustancias, nombres y muertes en una sola historia. Una historia que todavía no termina y que apenas comenzaba a mostrar su verdadera dimensión. En la siguiente parte, la investigación se adentró en la relación exacta entre Giselle, Mario y Karen. Con las pruebas sobre la mesa, los agentes dejaron de hablar solo de amistades o vínculos personales y comenzaron a investigar a las tres víctimas como parte de una misma estructura. Fue entonces cuando la historia dio un paso más hacia la verdad. Al analizar con detenimiento el entorno inmediato, los investigadores llegaron a una conclusión incómoda pero inevitable. Al convivir con Giselle y compartir su vida cotidiana, resultaba poco probable que Mario Pineda desconociera por completo a qué se dedicaba su pareja. Esta línea no busca señalarlo como responsable directo, sino dimensionar cuánto sabía y, sobre todo, hasta qué punto quedó expuesto. Los listados de deudas, los montos elevados y la repetición de nombres encontrados durante el cateo confirmaban que no estábamos frente a actividades improvisadas.
Era un esquema que llevaba tiempo funcionando, con reglas claras y una lógica interna bien definida. Eso ayudó a explicar por qué el ataque fue tan preciso y por qué, después del primer asesinato, una segunda mujer del mismo círculo fue eliminada en cuestión de horas. Karen Juliana Granauer Franco, bajo esta hipótesis, no era solo una amiga que asistió a un funeral. Formaba parte del mismo entorno económico y social. Posiblemente conocía información sensible, movimientos, deudas, nombres. Su asesinato, ocurrido poco después del sepelio, comenzó a interpretarse como una acción destinada a cerrar frentes, a evitar filtraciones, a silenciar cualquier riesgo interno. Con esto, la narrativa inicial se derrumbó por completo. Ya no se hablaba únicamente de un futbolista atrapado por la violencia urbana. Lo que emergía era un entorno cargado de conflictos previos, amenazas acumuladas, disputas económicas y tensiones que no nacieron esa noche, sino mucho antes. La violencia no apareció de la nada. Explotó. Con la evidencia del cateo y los vínculos ya trazados, la investigación se concentró en una pregunta central: ¿a quién buscaban realmente? Para los agentes, cada indicio apuntaba a una misma dirección. El objetivo principal no era Mario Pineda. El blanco era Giselle Fernández Ramírez. El ataque habría sido diseñado para alcanzarla a ella. Todo lo que estaba a su alrededor quedó automáticamente dentro del mismo radio de riesgo. Los investigadores sostienen que hubo reglaje previo, seguimientos constantes, reportes de movimientos y coordinación meticulosa. Nada ocurrió al azar. Esta hipótesis se fortaleció con testimonios que hablan de un tercero encargado exclusivamente de vigilar rutas, horarios y rutinas. La precisión del ataque en la carnicería confirmó que los agresores sabían exactamente dónde estarían y en qué momento. No hubo improvisación. Hubo planificación. Otro detalle encendió las alertas. El celular faltante de Mario Pineda. Para la policía, no se trata de un objeto perdido más. Ese dispositivo podría contener contactos, mensajes y registros capaces de conectar directamente las actividades económicas detectadas en el cateo con amenazas previas y con quienes movían los hilos detrás del ataque. Por eso, ese teléfono se convirtió en una pieza clave aún no localizada. En este escenario, Mario aparece como una extensión del objetivo, no como el origen del conflicto. Al compartir la vida con Giselle, quedó expuesto a un mensaje violento que no estaba dirigido únicamente a él, sino a todo el entorno. La violencia, para los investigadores, no fue aleatoria. Fue demostrativa. Fue un aviso. Esa lectura explica por qué, tras el primer crimen, Karen Juliana Granauer Franco fue asesinada poco después del sepelio. Si conocían nombres, deudas o movimientos, su eliminación encajaba dentro de una misma lógica de cierre definitivo. La conclusión provisional es dura. No fue una noche. Fue una secuencia. Una cadena activada por conflictos económicos, vigilancias previas y decisiones tomadas mucho antes del primer disparo. Cada muerte fue parte de un mismo engranaje. Después de los crímenes, la policía ecuatoriana logró capturar a varias personas clave. Entre ellas, 2 ciudadanos venezolanos señalados como ejecutores directos y un tercer implicado que habría cumplido funciones de seguimiento y reglaje. Pero estas detenciones no cerraron el caso. Lo volvieron aún más complejo. Uno de los detenidos confesó haber recibido dinero para ejecutar el ataque. Otro reconoció que fue contratado únicamente para seguir los movimientos de Giselle Fernández Ramírez y de Mario Pineda. Para los investigadores, esto confirmó algo inquietante: los que dispararon no eran el fondo de la historia, apenas eran el último eslabón. En la siguiente parte, entraremos en la estructura que operó detrás del ataque, las órdenes que no quedaron registradas en ningún papel y por qué las autoridades están convencidas de que quienes apretaron el gatillo no son quienes realmente tomaron la decisión. Para los investigadores, todo esto confirmó lo que ya sospechaban desde el primer momento. No estaban frente a actos impulsivos ni a decisiones aisladas. Existía una estructura organizada, con funciones definidas y una cadena de mando clara. El hallazgo de un panfleto con el mensaje Mafia 18 en el crimen posterior de Karen Juliana Granauer Franco reforzó esta línea de investigación. Para la policía, ese mensaje no fue un accidente ni una casualidad. Fue una firma. Aunque los sicarios que participaron en los asesinatos no hayan sido exactamente los mismos, el mensaje era idéntico. Eso apunta a un mismo grupo o, al menos, a un mismo liderazgo detrás de los crímenes. Una organización que opera por encargo, que no improvisa y que utiliza la violencia como lenguaje para dejar advertencias claras.
Otro elemento que mantiene abierta la investigación es la figura del intermediario. Los agentes tienen claro que los ejecutores no actuaron por cuenta propia. No eligieron a las víctimas, no definieron los tiempos y no tomaron decisiones estratégicas. Alguien dio la orden. Alguien coordinó los pagos. Alguien decidió quién debía morir y en qué momento. Esa persona, hasta ahora, no ha sido identificada públicamente. Y por eso, aunque existen capturas y procesos judiciales en marcha, las autoridades insisten en algo fundamental: los detenidos no representan la cúspide de la red. Son apenas la parte visible. Los que ejecutan, no los que mandan. La presión de la investigación se mantiene enfocada en llegar a los responsables intelectuales. Aquellos que habrían conectado el dinero, las deudas, el microtráfico y la eliminación sistemática de personas dentro de un mismo entorno. Porque lo que ocurrió no fue una coincidencia trágica. Fue una depuración violenta. El cateo realizado en la vivienda que compartían Mario Pineda y Giselle Fernández dejó en evidencia que este caso va mucho más allá de un ataque aislado. El dinero en efectivo, los listados de deudas y las sustancias ilegales abrieron una línea de investigación que conecta directamente a las víctimas con un entorno marcado por conflictos económicos y actividades ilícitas que ya venían acumulando tensiones desde antes. Las capturas realizadas hasta ahora confirman que hubo planificación, pagos y seguimiento. Pero también dejan algo muy claro: no todas las piezas están todavía sobre la mesa. Para las autoridades, aún falta identificar a quienes movían los hilos detrás de esta estructura y entender por qué, en menos de 72 horas, 3 personas del mismo círculo terminaron asesinadas. Este caso sigue abierto. Y cada nuevo hallazgo cambia por completo la historia. Nada está cerrado. Nada está concluido. Lo que hoy parece una respuesta, mañana puede convertirse en una nueva pregunta. Si quieres mantenerte informado sobre los avances, entender las conexiones que no se dicen en otros espacios y no perderte lo que pueda salir a la luz en los próximos días, suscríbete al canal Operación Harfuch y acompáñanos en el seguimiento de una investigación que aún está lejos de terminar. Te invitamos también a ver el video anterior, donde revelamos información que muchos medios de comunicación han decidido callar.